chiquita que solamente creo que es un par de párrafos, porque el resto es una foto y un ejemplo, que aquí está, ¿ok? Estas se las voy a tomar como una pregunta en el final. ¿Se entendió, Caterín? Sí, profesor. Ya, entonces ya saben, miren lo que es, ¿ah? ¿Lo están viendo en pantalla? Hablen. ¿Están viendo en pantalla? Hola. Sí, profesor, sí se logra Ya, visualizar. entonces es esta partecita nada más, porque esto es un dibujo y es esta otra partecita la teoría. El resto es otro gráfico y un ejemplito. Ya, entonces eso es para ustedes, esa es una pregunta fija del final. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a ver las relaciones de Stokes. Voy a ampliar esto un poco más ahí. Stokes, sí se está viendo la pantalla, ¿no, Catherine? Sí, profesor. Ok, Stokes trabajó unas relaciones matemáticas donde da unos coeficientes o define unos coeficientes, ¿no? El coeficiente de reflexión y de transmisión en función a los rayos reflejados y transmitidos con respecto al incidente, es decir, un cociente. Por ejemplo, para el coeficiente de reflexión que se ve en la ecuación 41, él dice, ¿no? La porción de amplitud reflejada sobre el, 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 incidente total, ¿no? Por eso es su I. Y para la transmisión es la fracción de amplitud transmitida sobre la amplitud total, ¿no? Es así como él define estos dos coeficientes, que no deben ser confundidos con la reflectancia y la transmitancia, que luego veremos, que son otros dos parámetros que se usan, pero que tienen matemáticamente un tratamiento diferente, ¿no? Acá lo dice, por ejemplo, la reflectancia R mayúscula es este coeficiente de Stokes al cuadrado, R cuadrado, y la transmitancia no es el coeficiente de Stokes al cuadrado, sino es otra cosa. Eso lo vamos a ver luego cuando hagamos más adelante el curso, ¿ok? Entonces nos quedamos con la ecuación 41, son dos coeficientes, R minúscula y T minúscula, que es la transmisión, el coeficiente de transmisión y reflexión, y a partir de eso vamos a ver unas relaciones matemáticas que a continuación llegan o vienen. Bueno, acá tenemos un gráfico, ¿ok? En este gráfico lo que hacemos es darnos cuenta de que hay una interfaz y dos medios. Los medios están caracterizados por sus índices de refracción N1 y N2. Aquí, tanto en el gráfico A, B, C, se puede apreciar esto. El gráfico A me dice que hay un rayo incidente que está etiquetado por su coeficiente de campo eléctrico E sub I, aquí está. Y bueno, como sabemos, una parte se va a reflejar, y a esa parte le voy a llamar E sub R, la parte reflejada, y ¿qué parte se refleja? Bueno, se refleja eh, solo una fracción eh, del rayo incidente. Y eso que se refleja está dado por R, que es nuestro coeficiente de reflexión que acabamos de definir, por E sub I. Ahora, claro, el R en realidad, ¿qué cosa es? El R es igual a E sub R dividido entre E sub I. Entonces, si reemplazo el R acá, voy a tener E sub R sobre E sub I se va a ir y me queda E sub R. Por eso que E sub R es igual a E sub I. Entonces, esta ecuación está perfecta, no hay ningún problema. Y otra parte del rayo incidente se transmite al otro medio y está caracterizado por su coeficiente de transmisión T con un tratamiento análogo al primer caso de la parte reflejada. Entonces, E sub T es igual a este coeficiente de transmisión T por el campo incidente E sub I. ¿Hasta ahí se está entendiendo el gráfico? Hola. Hablen. Sí, profesor. Ah.
Muy bien. El gráfico B es el mismo gráfico, solamente que hemos invertido las direcciones de los rayos aplicando la propiedad de, esa la hemos visto, ¿no? Hay una propiedad que hemos visto, ¿ok? ¿Qué propiedad es esa? De que nosotros podemos revertir en forma reversible, es decir, la propiedad de reversibilidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un tratamiento en que todos estos rayos, una vez que interaccionan con el medio, si revertimos sus direcciones, por la propiedad de reversibilidad deberían ser las mismas. Entonces, el gráfico B es exactamente igual al gráfico A, solamente que hemos procedido a revertir todas las direcciones porque sí, repito, si se diera el caso contrario, este sería el esquema el que está en el gráfico B por la propiedad de reversibilidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Ok. En el gráfico C tenemos un tratamiento que debería ocurrir y se los voy a explicar. Como he procedido a coeficientes de Stokes con todo lo que ocurre en el medio 2, caracterizado por N2, por una prima. Es decir, el coeficiente de reflexión y transmisión que le corresponden al medio N2 será R' y T', y en el caso del primer medio serán R y T. ¿Ok? Entonces, si esto ocurre, miren el gráfico C, un rayo, este de aquí, el T sub I, se ha revertido, llega aquí a la superficie N2 y debe ser una parte reflejada. Muy bien, entonces esto estará dado por R' por lo que incidió, y lo que incidió ha sido T sub I. Por eso que tienen esta partecita es R' T sub I. ¿Se entendió eso? Hablen. Profesor, disculpe, en una parte de la explicación pues se quedó, su internet se le fue, creo, ¿Así? porque no se ¿En qué parte? ¿En escucha. qué parte? En el principio del gráfico C. En el gráfico C. Bueno, Sí. el gráfico B está aquí y el gráfico C es lo que en teoría debería suceder si yo tengo un esquema como el gráfico B. En el gráfico C tengo T sub I, el gráfico B T sub I. Entonces, si viene un rayo T sub I y golpea en la interfaz, una parte debe ser reflejada y una parte debe ser transmitida. Entonces, siguiendo el esquema de los coeficientes de Stokes, hemos dicho que los coeficientes de Stokes que corresponden al primer medio están dados por R y T, y los coeficientes de Stokes que corresponden al segundo medio por R', T'. ¿Hasta ahí se escuchó? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a seguir la secuencia. Miren el rayo T sub I en el gráfico C, golpea la interfaz y una parte es reflejada. ¿Qué parte se refleja? Bueno, como hemos visto del gráfico A y B, la parte que se refleja será o estará dada por su coeficiente de reflexión, R' en este caso, porque es la que caracteriza al segundo medio, multiplicado por la amplitud que llegó, y la amplitud que llegó es T sub I. Y es este pequeño rayo que ven aquí. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Y la otra parte del rayo debe ser reflejada, transmitida. Entonces, la parte transmitida será T', porque es el coeficiente de la parte que se transmite, porque viene del segundo medio, por T sub I. Entonces, este rayo T sub I va a contribuir al análisis
en una parte reflejada, que es R'T sub i, y en una parte transmitida, que va a ser T'T sub i. ¿Okay? Este es con el rayo T sub i. El otro rayo que incide, ahora, porque si ustedes miran el gráfico B, hay dos rayos incidentes, el que viene del medio 2 con componente T sub i, y el que viene del medio 1, RE sub i, ¿no? Porque hemos aplicado la propiedad de R. Entonces, para RE sub i debe haber un tratamiento similar. RE sub i golpea y una parte es reflejada. Como está en el medio 1, el coeficiente que lo corresponde sería R multiplicado por R sub i. Y aquí está, R cuadrado E sub i. ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor. Ya. Y la otra parte que es reflejada tendrá T, que es el coeficiente de transmisión, por R sub i, ¿no? Como en el caso, muy similar al caso A, ¿no? Entonces, aquí están las dos contribuciones. Y por eso es que el gráfico C es de esta manera. Entonces, cuando nosotros hemos aplicado la propiedad de reversibilidad, nuestro análisis se ha tenido que profundizar un poco y voy a tener este constructo nuevo en el gráfico C. Entonces, ahora, el gráfico C es mi concepción teórica de lo que debe estar pasando, ¿ok? Pero el gráfico B y el gráfico A es la realidad, lo que pasa. Es decir, en teoría, deberíamos tener este esquema en el gráfico C y en la realidad tenemos el esquema del gráfico B al aplicar la reversibilidad. Eso quiere decir que entre el gráfico B y el gráfico C hay una parte que no debería existir en la realidad. Es justamente en el gráfico C, para el segundo medio, lo que sería la reflexión. Es decir, R'TEI y TREI, estos dos no deberían existir según el gráfico B. Por lo tanto, voy a concluir luego que R'T sub i más TR E sub i, esta parte de aquí, debe ser igual a 0, ¿no? Para que el aspecto físico real se esté cumpliendo, ¿no? Porque el gráfico C es lo que en teoría debería ocurrir. Entonces, más o menos, ahora yo tengo un esquema en el que, de alguna manera, puedo yo ir vislumbrando, ¿no? Cómo serían estas relaciones que me voy a construir a continuación. ¿Ok? Es lo que vamos a ver. Muy bien. Otra cosa. En el gráfico B, que es la realidad, y el gráfico C es lo que teóricamente debería ocurrir, observo que la suma de R cuadrado EI y T'TEI, que estoy viendo aquí en pantalla. Una pregunta, cuando muevo mi manito, ¿ustedes también lo pueden observar? Sí, sí, profesor. Ya, entonces en esta parte, según el gráfico B, debería ser igual a E sub i. Así como analizamos que R'T E sub i más TR E sub i, estos dos vectores aquí no tienen contraparte en el gráfico B y por lo tanto deben ser a 0, concluimos ahora que R cuadrado E sub i más T'TEI debe ser igual a E sub i, ¿no? Entonces, con estas dos cosas vamos a plantear un par de ecuaciones, ¿no? Evidentemente, R sub i está en B y R sub i está en C, aquí. Eso está ok. T sub i está en C y T sub i está en B. Entonces, simplemente, los que me van a generar un par de relaciones matemáticas son estas nuevas expresiones que me salieron en el gráfico C y que deben tener una contraparte en el gráfico B. Dicho esto, llegamos a estas dos ecuaciones que aparecen aquí en el libro, donde la primera claramente es la que expresé hace un momento y la segunda igual a 0 es la que también expresé a la hora que hice el análisis del gráfico.
Entonces, si ahora simplifico un poquito, me quedo con las ecuaciones 42 y 43. Esas ecuaciones 42 y 43 son las llamadas relaciones de Stokes entre amplitud, entre los coeficientes y los ángulos de incidencia y reflejado, ¿no? Y refractado, de acuerdo a la ley de Snell, que sabemos cómo usar la ley, ¿no? Entonces, esas son las relaciones 42 y 43 que siguió del análisis. Ahora, en la ecuación 43 hay simplemente, si tú te das cuenta, un factor de inversión. En cuanto al signo, acuérdate que las que no tienen prima en la ecuación 42-43 corresponden al primer medio del incidente y las que tienen prima corresponden al segundo medio, ¿no? Pasó el rayo, ¿no? Entonces, la ecuación 43 la podemos colocar un poco más elegante si decimos que R es igual a E a la I pi por R', ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, luego más adelante vamos a ver que vamos a necesitar un poquito de la notación compleja para simplificar las ecuaciones. Pero E a la I pi es justamente -1, ¿no? Entonces la ecuación 43 puede quedar como que ha habido un corrimiento de fase para el coeficiente de reflexión entre el coeficiente del primer medio caracterizado por n-1 y del segundo medio caracterizado por n-2, y ese corrimiento de fase ha sido en pi, ¿ok? Por eso que ese factor, E a la I pi, me va a reflejar el -1 que aparece en la ecuación 43. Hay unas ecuaciones más completas, que son las ecuaciones de Fresnel, ¿ok? Que luego más adelante en el curso las veremos, y que incluyen a las relaciones de Stokes. Entonces la 42 y la 43, señores, son las famosas relaciones de Stokes, y provienen de este análisis que se ha dado aquí entre el gráfico A, lo que le ocurre a un rayo incidente, una parte reflejada, una parte transmitida. En el gráfico B, aplicando la propiedad de reversibilidad, y el gráfico C, el análisis teórico de lo que debe acontecer cuando pasan estos dos rayos, T sub I y R sub I, cruzan las interfaces, y que debe tener, por la propiedad de reversibilidad, su igualdad con el caso B, y a partir de eso me salieron estas dos ecuaciones que me generaron finalmente las famosas relaciones de S. Ahora, estas relaciones se requieren o se necesitan para lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación, y lo voy a explicar aquí, es un análisis muy parecido a lo que voy a tratar de ponerlo más chiquito porque si no, no entra el gráfico. Bueno, ahí. ¿Se está viendo el gráfico? Sí, profesor. Hola. Bueno, acá tenemos, en realidad, el mismo caso que hemos analizado hace un momento, pero para múltiples reflexiones y refracciones, lo que ya les había explicado en clase, que recuerdan que les dije, ¿no? En realidad lo que debe haber es otra vez una reflexión, una transmisión, con la parte reflejada otra reflexión, otra transmisión, y así sucesivamente, hasta que se pierda toda la irradiancia o la energía en el medio, ¿no? Y entonces, aquí están habiendo múltiples rayos que emergen de manera paralela debido a estos procesos que hemos venido analizando. Entonces, en la primera parte, que corresponde al gráfico 1, es exactamente lo que acabo de explicar. E sub 0, el rayo incidente, ¿qué porción se refleja? R por E sub 0, porque R es el coeficiente de reflexión que corresponde al medio de índice de refracción N. N sub F es el índice de refracción de la película delgada, que tiene un espesor T, que aparece aquí. Entonces, la parte transmitida será T por E sub 0, ¿ok? Y la parte transmitida le ocurre lo mismo, ¿no? Una parte es reflejada y otra parte es transmitida. Y miren aquí
aparecen estos coeficientes T, T', R, R', T, T', etcétera, que hemos analizado hace un momento, ¿no? Entonces, con la explicación que dimos hace un momento, es relativamente sencillo seguirle el trámite al motivo porque me aparecen E al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, y acá arriba al cubo, a la quinta, a la séptima, a la novena, ¿no? Porque es el producto de los, como son múltiples reflexiones y transmisiones, entonces es el producto de los coeficientes. ¿Entendió esa parte? Hola. Sí, profesor. Entonces, el análisis de este gráfico es exactamente igual al que acabamos de ver. Si aplicamos lo que acabamos de ver para el gráfico A, B, C, mencionamos, y le hacemos un seguimiento al primer rayo, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, deberíamos fácilmente darnos cuenta que todo lo que aparece en este gráfico es correcto, ¿no? Habría que hacer el cálculo y los invito a que ustedes lo hagan, ¿no? Si se entendió la parte anterior, esto entonces ya cae por su propio peso. Luego, una vez que salen de la película delgada, los rayos viajan de forma paralela, eso lo sabemos también, y son colectados por esta lente convergente, este es el símbolo de lente convergente, en un punto donde todos estos rayos interfieren. ¿Por qué van a interferir? Porque si ustedes recuerdan, para que exista interferencia, la fuente tiene que ser coherente. Dense ustedes, analicen, ¿no? El rayo primigenio de sub cero proviene de una fuente coherente, y luego este rayo en sub cero, una parte ser reflejada y la otra transmitida, y luego reflejada y transmitida dentro de la película, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es visión de amplitud. Es decir, es el mismo rayo proveniente de la misma fuente, coherente. Entonces, la primera condición para la interferencia es esta. En segundo lugar, cada uno de estos rayos que emergen, que salen de la película, han recorrido diferentes caminos o trayectos, ¿ok? Es decir, hay una diferencia de camino. Entonces, las dos condiciones para la interferencia se han dado. Provienen de una fuente coherente, el haz ha sido dividido por múltiples transmisiones y reflexiones por división de amplitud, que es una, porque la otra puede ser también por división del frente de onda, como lo hemos dicho, y la otra hay una diferencia de camino. Entonces, las dos condiciones para la interferencia se cumplen, y cuando estos rayos son colectados por la lente convergente en un punto, ahí se va a mostrar el patrón de interferencia. ¿Hasta ahí se entendió o no? Hola. Sí, profesor. Ok, entonces ya tenemos nuestro esquema para poder hacer un modelo matemático de lo que está pasando aquí a la hora de conectar todos los términos que aparecen aquí, ¿no? Hay que tratar de conectarlos para luego observar o ver alguna manera de encontrar una relación con los campos eléctricos de la parte reflejada y los campos eléctricos de la parte transmitida, y luego analizar la irradiancia, o sea, la energía finalmente de la parte reflejada y la irradiancia de la parte transmitida, ¿no? Y así nosotros encontrar algunas relaciones matemáticas, ¿no? Entonces tenemos el esquema general, que es este gráfico, que se entiende muy bien con la explicación anterior, donde salieron las relaciones de Stokes. Bueno, entonces, va a haber una diferencia de camino, y que es ese triángulo que aparece en la ecuación 44, ahora lo voy a ampliar un poquito. Si ustedes recuerdan, la diferencia de fase es la constante de propagación, que es 2pi sobre lambda, por el triángulo, que es la diferencia de camino. Entonces acá tenemos una diferencia de fase, porque hay una diferencia de camino. Y este triángulo, ya lo habíamos visto en la clase pasada, era simplemente 2 veces el coeficiente
el coeficiente de refracción del medio de la película por el espesor de la película por el coseno del ángulo transmitido. La ecuación 44, eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, tenemos esta relación y vamos a cometer esta tarea utilizando un poco de la notación compleja, porque nos va a ayudar en la simplificación a la hora de hacer la matemática, que también eso lo hemos visto en el curso, ¿no? Cuando hemos visto nosotros los fasores y hemos visto cómo el campo eléctrico, el campo magnético puede ser expresado como en forma compleja, ¿no? Entonces, el rayo incidente, el primero, ese sub cero, que es su amplitud inicial, por E a la I a la omega T. Entonces, como hay sucesivamente rayos reflejados, se puede colectar esta metodología para poder ir escribiendo cada amplitud subsiguiente en función de el rayo incidente inicial, ¿no? Entonces acá lo dice. Si el rayo incidente inicial es expresado como E sub 0 E a la I omega T, los rayos reflejados sucesivamente pueden ser expresados modificando un poquito la amplitud y la fase de la onda inicial. Claro, ¿por qué? ¿Por qué se modifica un poquito? Evidentemente porque el E sub 1, y lo vamos a ver un ratito acá, ¿no? El E sub 1 que correspondería a este radio 1, en la parte reflejada estamos analizando, sería R por E sub 0, sería una fracción. Entonces no es que sea el E sub 0 inicial, porque fue reflejado en una parte, en R, ¿no? R E sub 0. Para el 2, miren cómo tenemos TT', R' E sub 0 y así sucesivamente, que provienen del análisis anterior de las relaciones de Stokes, ¿no? Entonces acá lo tienen, y cada que hay una reflexión, hay un corrimiento de fase, un delta, se va corriendo la fase en delta, ¿okay? Eso también lo hemos explicado, ¿no? Que hay un corrimiento de fase por reflexión en delta, ¿no? Que está metido aquí. Entonces, así se explica E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, ¿ok? Referidos a estos rayos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Ok, entonces, si nosotros aplicamos lo que en matemática alguna vez ustedes han aprendido, es tratar de generalizar una forma funcional a partir de valores determinados, es decir, tengo E sub 1 expresado así, E sub 2 expresado así, E sub 3 y E sub 4, y hay una relación, entonces yo puedo generalizar para E sub n, siguiendo el esquema que estoy viendo aquí, ¿no? Entonces, para el enésimo rayo reflejado, deberíamos tener la expresión 45. Para el enésimo rayo reflejado, el enésimo. Noten que acá ocurre lo siguiente, miren, n es el enésimo. Para n igual a 1, si tú te das cuenta, para n igual a 1, esto de aquí, como que no funciona, porque es el primero. El primero no funciona. Para el segundo, para n igual a 2, 2 por 2 son 4, menos 3 es 1, sí funciona, y acá también sí funciona, ¿no? 2 menos 1 es 1, y sí está funcionando. Y me reproduce gentilmente el 2, el E2. ¿Okay? Para el E1, noto que no me reproduce. Quiere decir que para el E1, el N1, perdón, algo ocurre aquí, ¿ok? Y no me lo está reproduciendo. Entonces, para el N1 no. Pero a partir del 2 para adelante, sí. Entonces, en la ecuación 45 tiene esa característica, ¿no? Me reproduce para N,
¿ok? Excepto para el primero, para E sub 1. Es decir, la ecuación 45 me reproduce desde E sub 2 hacia adelante. El primero no me lo reproduce. Pero no hay problema porque ya sé que el primero, el E sub 1, va a tener esta forma, R sub 0 E a la I omega T. Y ahí en adelante, del 2 hacia adelante, va a tener la forma 45. ¿Ok? No hay problema ahí, ¿no? Entonces, muy bien. Lo que sucede ahora es que yo puedo superponer todas estas ondas, ¿no? Y sumarlas, ¿ok? Y sumarlas. Las puedo superponer y sumarlas. O las puedo colectar nuevamente en una lente y sumarlas. Entonces, ER es la resultante de la suma. Aquí está. El primer término, miren, de n igual a 1 hasta infinito, suponiendo que hay infinitos procesos de reflexión. Entonces, el primer término aparece aquí solito. ¿Por qué? Porque no entra en mi sumatoria 45, que hace un momento la vi aquí, ¿no? Esta expresión 45 es cuando n es de 2 para adelante. Entonces, el primer término, aquí lo tengo solito, más desde n igual a 2 hasta infinito de la ecuación 45. ¿Se entendió esta ecuación? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor, sí se entendió. Ya, muy bien. Entonces, ya tengo mi expresión resultante. Y entonces ahora empieza un juego algebraico, factorizando un poquito, ¿ok? Factorizo acá el E sub 0 E a la I omega T, entonces el primer término es R más, bueno, y acá puedo sacar afuera lo que no depende de N, por ejemplo, TT' sale. R', depende de N, pero puedo sacar 1 y entonces se altera un poco la sumatoria, ya no será de 2N menos 3, sino 2N menos 4 porque he sacado un R'. ¿Ok? Cuando yo lo meta, si lo meto, volvería a ser 2N menos 3. O sea, he hecho un juego ahí, ¿no? Matemático. ¿Ok? Y también, el E a la I omega T lo saqué primero, aquí está, ¿no? Entonces, esta ecuación que aparece aquí es simplemente un poco de álgebra. Y el hecho de que dentro de la sumatoria aparezca menos 4 es porque un R' lo he sacado, ¿no? Por eso que me aparece la menos 4. ¿Para qué he hecho? Bueno, claro, es para darle una forma a la sumatoria, que es la que aparece aquí. La sumatoria de n igual a 2 al infinito de x a la n menos 2, y entonces eso tiene esta suma, 1 más x cuadrado, etcétera, etcétera, más x cubo, que es una serie geométrica que fácilmente luego puede ser sumada, ¿no? Porque esta serie converge. Converge por una serie de detalles. Primero que la norma de x es menor a 1 y esta suma converge por una fórmula que conocemos de sus cursos de física matemática, deben saber. Entonces, bueno, pero tú dirás, está bien, yo sé que la suma de 1 más x cuadrado más x cubo más x la cuarta y así sucesivamente va a converger, pero acá arriba no veo esa forma. Ya es porque el x que yo tomo va a tener es igual a r' al cuadrado por e a la menos i delta, ¿no? Ese es el x que yo debo tomar. Entonces, si yo en mi sumatoria que aparece aquí arriba hago ese cambio de variable, voy a reproducir este tipo de sumatoria. ¿Okay? Pero tengo que hacer el álgebra. Lástima que no estemos en la clase, si no haríamos un poquito del álgebra para ver qué queda, pero eso ya van a tener que hacerlo porque aquí en virtual no puedo avanzar mucho. Y bueno, esta suma que aparece aquí converge y simplemente es 1 sobre 1 menos x. Entonces, como ya sé que la sumatoria, toda esta sumatoria, en realidad es 1 sobre 1 menos x, y que x es r' al cuadrado e a la menos i delta, reemplazo y mi e sub r es e sub 0 i a la omega t por r más t r' e a la menos i delta que está arriba,
multiplicado por 1 sobre 1 menos x, o sea, esto de acá, ¿no? Porque el x es r' al cuadrado, e a la menos i delta. Así llego, entonces, al e sub r. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profesor. Ok. Entonces ya tengo el e sub r ahí. ¿Y ahora qué hago? Bueno, voy a hacer uso de las relaciones de Stokes, porque acá veo tt', r', etcétera, ¿no? Y las relaciones de Stokes que en la primera parte de esta clase encontré están acá, las vamos a ver un poquito, un ratito. Vamos a ver acá las Stokes. Aquí están. La 42 y la 43. Tt' es 1 menos r al cuadrado y r es igual a menos r' o, como había dicho, r es igual a e a la ip r'. Muy bien, entonces eso yo lo reemplazo en mi ecuación que he encontrado aquí. Tt', muy bien, es mi relación de esos. R', es menos R, ¿no? Entonces, puedo hacer los cambios. Y entonces hago este paso usando las relaciones de Stokes y ahora esta ecuación se convierte en la de acá, en esta de acá, en la que, si ustedes se dan cuenta, hemos usado Stokes para sacarnos o librarnos de los coeficientes de reflexión y refracción en el medio 2, o sea, dentro de la película. Y solamente ahora estamos trabajando con los coeficientes de reflexión, porque me los saqué de transmisión también, en el medio 1, por eso que aparece la R sin prima. Me he logrado yo hacer ese cambio. Y está muy bien, ¿por qué? Porque todo el análisis que he hecho ha sido solamente para los rayos reflejados, ¿ok? Esos rayos reflejados, 1, 2, 3, ¿no? Etcétera. He hecho eso solo para la parte reflejada. Entonces, como ya tengo el campo resultante, yo sé que la irradiancia es proporcional al cuadrado del campo. Entonces, de alguna manera ya tengo la irradiancia. Porque yo sé que el cuadrado del campo eléctrico es proporcional a la irradiancia, o que la irradiancia es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Pero E sub R, como ustedes están viendo, es compleja porque tengo términos complejos. Entonces, el cuadrado de un complejo es multiplicado por su conjugado y eso es lo que hago acá. Cuando encuentro la norma o el cuadrado de E sub R, que es un complejo, lo multiplico por su complejo conjugado y me aparece esta expresión que aparece aquí. Bueno, luego hay que hacer el álgebra, evidentemente, multiplicar, simplificar, etcétera, y acordarnos que E a la I delta más E a la I menos delta dividido entre 2 en realidad es coseno de delta, o que 2 coseno de delta es E a la I delta más E a la menos I delta, ¿no? Con todo esto, o sea, todo luego de multiplicar adentro, simplificar y hacer uso de esta identidad, nos va a resultar que el cuadrado del campo eléctrico tiene esta forma aquí. La ecuación 46 tiene esa forma funcional, que es la ecuación 46. Evidentemente el factor 2 va a aparecerme por ese cambio del 2 coseno de delta es igual a E a la I delta más 2 E a la menos I delta, ¿no? Y me da la ecuación 43, lo puedo simplificar. Si yo lo quiero colocar en términos de la irradiancia, debo yo tener presente lo siguiente, que la irradiancia inicial I sub I, que me aparece en la 47, está asociado al cuadrado de E sub 0, que es el campo eléctrico inicial, ¿ok? Por eso que cuando yo quiero colocar 46, ya no en términos del cuadrado del campo eléctrico, sino de la irradiancia toma la forma funcional que están observando ustedes aquí, ¿no? Donde E sub 0 al cuadrado es la irradiancia inicial. Y por eso ustedes tienen la 47 en función de las irradiancias. La irradiancia IR es la resultante, o sea, la final, y I sub I es la inicial. ¿Ok? Entonces,
Pero ustedes dirán, ¿y qué pasó con los coeficientes? Porque, o sea, no es que la irradiancia sea igual al cuadrado del campo eléctrico, sino es proporcional. ¿Y dónde está esa constante de proporcionalidad que la conocemos de toda la vida? Bueno, se eliminó, mira la 48. He utilizado esa proporción, ¿no? I a la R sobre I sub I, se simplificarían las constantes de la irradiancia y me queda simplemente que la 47 está perfecta porque hemos utilizado entonces la 48, que es que yo puedo multiplicar la 48 a ambos lados por cualquier coeficiente y me da lo mismo, por lo tanto el coeficiente que acompaña la irradiancia y el campo eléctrico por eso se ha eliminado, ¿no? Lo mismo que he hecho para la parte reflejada, puedo hacer para la parte transmitida, o sea, el mismo análisis, ¿ok? Y llegaría a la ecuación 49. La ecuación 49 debe surgirles luego de hacer todo el procedimiento que hemos hecho, pero para la parte transmitida. ¿Cuál es la parte transmitida? La vamos a ver un momento acá. Es esta de acá. Esta es la parte transmitida, ¿ok? Es la parte transmitida. Entonces, lo mismo, haciendo el mismo análisis, debe salirles esta ecuación, la 49. ¿Se entendió cómo saldría la 49? Sí, profesor. Pero hay una forma, un truco más sencillo de obtener la 49 sin necesidad de hacer todo el análisis. Y la irradiancia y la energía, entonces, la suma debe ser la inicial. Es decir, la irradiancia reflejada total más la irradiancia transmitida total debe ser igual a la irradiancia inicial. Como ya hemos calculado la irradiancia reflejada, la reemplazamos en esta ecuación, la despejamos y determinamos I sub t. ¿Ok? Es la forma más fácil de hacerlo. Como ya hicimos el trabajo de encontrar la irradiancia reflejada, simplemente usamos esta pequeña relación y fácilmente llegaríamos a la 49. Solamente que hay que hacer el álgebra. ¿Ok? Ahora, esto funciona muy bien, ¿por qué? Porque estamos viendo o asumiendo, suponiendo que el medio es no dispersivo, es decir, que no se pierde energía o que la energía se conserva. Porque esta ecuación que aparece aquí me expresa la conservación de la energía. Acuérdate que la irradiancia está metida con el vector de Poynting y eso es energía, es potencia por unidad de área, es energía. Entonces, esta ecuación me dice que la energía inicial es igual a la energía reflejada más la energía transmitida. En función, obviamente, de la irradiancia, ¿no? Pero si la película delgada es absorbente, que es lo que usualmente es muy absorbente, entonces esta formulita acá no me sirve, ¿ok? Y habría un término más, sería irradiancia reflejada más irradiancia absorbida más irradiancia transmitida es igual a I. Pero no hemos hablado nada en todo este tiempo de absorción en el medio, ¿no? Porque eso complica las ecuaciones. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo yo la irradiancia transmitida, ¿ok? Y puedo ir jugando un poco con las ecuaciones que me he encontrado aquí, la 47, que es la irradiancia reflejada, aquí está, y la 49, que es la transmitida, y entonces puedo empezar a hacer un poquito de análisis. Un mínimo en la irradiancia reflejada ocurre, de acuerdo a la 47, cuando coseno de delta es 1, porque vamos a ver la 47. La 47 es esto, ¿no? Entonces, si el coseno de delta es 1, noten que esto se hace 0, y ahí tienes tú un mínimo. El mínimo. La irradiancia reflejada ocurre, de acuerdo a la 47, cuando coseno de delta es 1. O cuando delta es 2 πm, porque para 2 πm el coseno de delta es 1. Y si el delta es 2 πm, entonces el triángulo, que es la diferencia de camino, que está ligada a la fase, porque delta es la fase, y la fase es igual a qué cosa, acuérdense, 2 pi
o sea, el K, que es la constante de propagación, multiplicado por el triángulo. Y el triángulo sabemos que es 2nft coseno de teta t de la clase anterior. Entonces, haciendo eso, llegamos a que la diferencia de camino, o sea, el triángulo tiene que ser m lambda para encontrar un mínimo en la irradiancia reflejada. ¿Okay? Y me da la ecuación 50. Necesariamente, dice, esto también debe ser la condición para un máximo de transmisión. Claro. ¿Por qué para un máximo de transmisión? Esta debe ser la misma condición. Porque si tú tienes un mínimo en la irradiancia reflejada, ¿dónde se fue la energía para que se siga conservando? A la transmisión. Cuando es mínimo 1 o cuando baja la irradiancia reflejada, debe aumentar la irradiancia transmitida para que la suma permanezca constante, porque piensa siempre en términos energéticos. Entonces, la condición de mínimo para la irradiancia reflejada es la condición de máximo para la transmitida. Es lo que te está diciendo Kelly. ¿Ok? Y en ese caso, cuando yo tengo un mínimo de irradiancia reflejada, es decir, un 0, I sub t debe ser igual a I sub i. Claro, la irradiancia transmitida debe ser igual a la irradiancia inicial, ¿no? ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, dice, un estudio de la figura 22, vamos a ver un ratito nuevamente la 22, esta es la 22, la que hemos visto, a su momento para el análisis, entonces aquí me dice un estudio de la 22, o sea, lástima que no pueda mostrarles en simultáneo, un estudio de esa figura o de las ecuaciones que hemos encontrado muestran que en el caso de un mínimo de reflexión, el segundo rayo reflejado y todos los rayos subsecuentes están en fase entre ellos. ¿Ok? Pero esa fase en realidad es que están, o sea, me explico. El primer rayo tiene una fase. Como ustedes verán, a partir del segundo rayo, tercero, cuarto, hay una diferencia de fase que se va acumulando. Entonces, para que haya la cancelación, la fase del primer rayo, ¿ok? Debe ser igual a menos la fase de la suma de fases de todos los rayos subsecuentes para que se pueda cancelar. Porque si yo lo que hago es, cojo el primer rayo nada más, con una fase, y cojo la suma desde el segundo rayo hacia adelante, voy a tener una fase total que es que corresponde al E sub R, que es, también acuérdate de la sumatoria que iba desde n igual a 2. Entonces, a la hora que sume, como están en función de la amplitud inicial, debe haber entre ellos una diferencia de fase tal que el máximo de uno sea el mínimo del otro, ¿no? Para que cuando se superpongan se anulen o se cancelen. Es lo que me está diciendo esto de aquí, para que la irradiancia neta reflejada sea 0, como es el caso que estamos estudiando, debe haber una cancelación perfecta del primer rayo con la suma de todos los que quedan, lo que les acabo de explicar. ¿Okay? Entonces, debe darse esta relación de acá. ¿Ok? Debería darse esta relación de acá. ¿Ok? Esta de aquí. Esta relación de acá me dice, me da una relación entre el primer y el segundo rayo en la parte reflejada. Y esto ustedes lo ven tranquilamente en la gráfica 22. Vamos a ver la gráfica 22 un ratito. Aquí está, mira, el rayo 1 y el rayo 2. El rayo 2 es TT' R' de sub 0. El rayo 1 es R sub 0. Entonces, eso lo vas a ver acá. Aquí está. TT' R' de sub 0, R sub 0.
Si tú usas las relaciones de Stokes que hemos visto, porque TT', R' es menos R, acuérdate, que se anularían, y TT' es 1 menos R cuadrado. Entonces, esta ecuación es 1 menos R cuadrado. Dice, si R es suficientemente pequeño, esto es cercano a la unidad, ¿no? Bien, entonces, está funcionando, digamos, de nuestra parte de análisis gráfico con lo que las ecuaciones me están mostrando. ¿Okay? Dice aquí, para una incidencia normal, dice por ejemplo, sobre un vidrio de índice de refracción 1.5, R cuadrado tiene el valor de 0.04. Este valor lo están dando para un caso de un vidrio de índice de refracción N5. Entonces, el 96% de cancelación ocurre cuando los primeros dos rayos reflejados solamente intervienen y el tratamiento de dos rayos es bien justificado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Noten que en esta ecuación hemos tomado el primer rayo, el inicial, y solo el segundo, pero hace un momento yo les hablé que debiera haber una cancelación de el primer rayo con la suma de todos los demás rayos reflejados para que se dé el cero. Sin embargo, la ecuación esta me está mostrando que casi toda la irradiancia se queda en el segundo rayo y para el tercero, cuarto, es mínima la irradiancia, o sea, va disminuyendo. Por eso que se hace una aproximación de dos rayos nada más, está trabajando del primero y del segundo, porque con este ejemplo que están dando aquí, se demuestra que cuando solamente cojo dos rayos, la cancelación es casi del 96%, o sea, solamente queda un 4% restante de todos los infinitos rayos en teoría que quedan. Entonces se podría dar simplemente o justificar el uso o el justificar tomar solamente el primero y el segundo rayo para el análisis y despreciar el resto, ¿ok? Porque está ocurriendo eso con la irradiancia. Bueno, para una reflexión máxima, si quiero una reflexión máxima, entonces nuevamente voy a la ecuación 47 y está la 47. Quiero una reflexión máxima, el coseno de delta debe ser menos 1, con menos da más y acá se suma. Y al sumarse tendría una reflexión máxima. Entonces aquí la condición de máxima reflexión es cuando delta toma el valor de pi, 3pi, etc. O sea, m más un medio de 2pi. Y entonces, como la fase está relacionado con la diferencia de camino por fórmula que ya conocemos, que la fase es K por el triángulo, y el triángulo es 2nft coseno ahí debe darse la reflexión y debe ser la de mínima transmisión, ¿ok? De mínima transmisión. Por lo tanto, esas ecuaciones que hemos visto para la irradiancia reflejada y la irradiancia transmitida, utilizando las relaciones de Stokes, deben darme la ecuación 52 y la 53. Y si tú sumas 52 más 53, nada más la irradiancia transmitida incidente. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con esto se acabó este capítulo. Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, profesor. Hola. Sí, profesor. Bueno, con esto hemos acabado ya el capítulo de interferencia y el jueves entramos a hacer interferometría, que son los interferómetros. Empezamos a hacer el día jueves, ¿ok? Bueno, entonces el jueves nos vemos en clase, ¿ok? Ok. Profesor. Sí, profesor. Entonces el jueves nos vemos.
Ok, profesor. Una consulta. Las notas de los exámenes parciales para saber también. Ya, ahora sí les voy a poner, ya, le voy a dar el jueves. Hoy día que no hay clase, ahorita me pongo a calificar. Ok, profesor. Ah, delegada, Sí, profesor. me dijiste que querían dar el sustitutorio de esta parte pronto, ¿verdad? Sí, estuve haciendo una encuesta para ver qué sábado, porque usted me indicó que tendría que ser un sábado. Sí, para hacerlo fuera de clase, sí. Sí, voy a revisar un ratito la encuesta, profesor, pero que yo había visto era para el próximo sábado. Ajá, el sábado Ya, 7 ya, de ya. junio. Ya, entonces para el 7 de junio estaría en sustitutorio a aquellos que quieran dar, no es obligatorio, ¿ok? Les Sería, entrego la nota el jueves. sería en la tarde, profesor, ¿no? Como el... Ya, no hay problema eso, no hay problema. No, ok, profesor. Ok, nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos.